Muy buenas noches, mis amados hermanos. Hoy vamos a meditar de nueva cuenta en el libro de Gálatas, capítulo 4, del versículo 8 al 20. Vamos a ver unas cosas que nos conmueve de una manera muy triste, pero a la vez muy gozoso por la presencia distante del apóstol Pablo, que nos da la oportunidad de meditar en este pasaje que vamos a considerarlo. Y ustedes se van a ir dando cuenta de qué manera el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Gálatas o de Galacia, a todas aquellas iglesias nuevas que el apóstol había presentado ante Dios. Vamos a leer entonces en el versículo 8 al 20, que dice de esta manera: Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso por la palabra que acabamos de leer. Sin duda alguna, uno de los mejores ejemplos que podemos tener es a una madre cuando le ha enseñado, le ha instruido a un hijo o a una hija
y después de un determinado tiempo ve una actitud diferente y siente en su corazón esa tristeza, esa nostalgia al no contemplar la enseñanza que le ha dado a este ser. De manera que en esta razón que el apóstol Pablo expone es algo muy importante, por cierto, pero con un dolor muy profundo en su corazón, como lo tienen las mamás, cuando no se lleva a cabo la enseñanza que se le otorgó a una hija o a un hijo, sufren y sienten esa tristeza y ese dolor en lugar de satisfacción. Esta es la misma forma como el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje. Vamos a ver 4 cosas muy importantes. Desde luego, lo más sobresalientes. Número 1, Dios los conoció a través del apóstol Pablo a los Gálatas. En estos versículos, el apóstol les hace la memoria a los fieles de Galacia, la condición en que se hallaban antes de convertirse al Evangelio, a la vez que les advierte que, por la forma en que se portan ahora, no muestran ser herederos de Dios. La construcción gramatical de los versículos 8 y 9 nos hace ver que entonces, es decir, en el tiempo anterior a su conversión, no conocían al verdadero Dios, sino que servían a los que no eran dioses por naturaleza, es decir, nada tenían en sí mismo como para que se les sirviese y adorase. Eran mera obra de las manos de los hombres, imágenes que, por mucho que las pintasen y adornasen con oro y plata, eran algo totalmente inerte, como espantapájaros en un huerto de pepinos, dice Jeremías 10:5. En cambio, ahora conocían a Dios, tenían un conocimiento no solo mental, sino experimental del Dios verdadero, aunque más bien, añade el apóstol, eran conocidos por Dios. Primera de Corintios 8:3, Primera de Juan 4:19. Nuestro conocimiento y nuestro amor de Dios son una consecuencia, no un mérito ni una disposición favorable del preconocimiento amoroso, Romanos 8:29, que Dios tuvo de nosotros. Sin embargo, en el versículo 9b, después de haber tenido esta experiencia del Dios verdadero, en la cual se incluía la herencia no solo de la promesa hecha a Abraham, sino de toda la obra de gracia llevado a cabo mediante la redención que les había libertado de la esclavitud de la ley
y la donación del Espíritu para tener conciencia de su filiación divina. De nuevo se volvían a los débiles por su insuficiencia y pobres, rudimentos de los que habló en el versículo 3, como queriendo volver a ser esclavos de nuevo. Es cierto que ahora no volvían a los ritos nefandos de la idolatría, ni al servicio de las imágenes que no ven ni oyen, sino que se volvían a los rudimentos judaicos, los días, versículo 10, esto es, los sábados ordinarios, los meses, las estaciones, es decir, las fiestas correspondientes, Pascua, Pentecostés, tabernáculos, día de la expiación y los años, principio de año, año sabático, año jubilar, pero en cierto modo, la vuelta a los rudimentos judaicos eran porque la vuelta a los rudimentos idolátricos o de idolatría, más bien ahora el estado de esclavitud espiritual era tanto más inicuo por cuanto pervertían una verdadera revelación original. De ahí el temor del apóstol, versículo 11, de haber trabajado en vano por ellos. En los versículos siguientes se entreven el esfuerzo y las difíciles circunstancias que habían acompañado al ministerio de predicación del apóstol en las ciudades de Galacia. Mis amados hermanos, no había sido fácil para el apóstol Pablo llevar el evangelio para que Dios conociese a estos hombres y darles el conocimiento de la verdad central en Cristo Jesús. Por eso es que Dios los conoció. Ahora bien, del versículo 12 al 16, el apóstol Pablo reclama la identidad como hermanos en Cristo Jesús. El apóstol muestra una vez más la grandeza de su corazón en la forma afectuosa con que se dirige a ellos. La interpretación obvia del versículo 12 es que, así como Pablo se había hecho como gentil, a fin de ganar a los gálatas que eran gentiles, ellos a su vez debían hacerse como él. Esto es, como alguien que, a pesar de ser judío de raza, no estaba ya bajo la esclavitud de la ley, comparado con 1 Corintios 9, 20, 21. La última frase del versículo 12, en nada me habéis ofendido, lo que dice NBI, no guarda conexión con lo que antecede, sino con lo que sigue en este momento. Pablo quiere dejar bien claro que lo que les dice no se debe a ningún resentimiento de su parte, pues ellos se habían portado estupendamente con él, versículo 14 y 15. La primera vez que estuvo en Galacia predicándoles el Evangelio. Los versículos 13 y 14 quedan más claros en la NBI. Como sabéis, fue debido a una enfermedad corporal mía el que os predicase por primera vez el Evangelio. Y aun cuando mi enfermedad fue para vosotros un problema,
no me tratasteis con desprecio o escarnio, sino que, por el contrario, me acogisteis como a un ángel de Dios, como si fuese el mismo Cristo Jesús en persona. El versículo 15, así como 6:11, parece insinuar que la enfermedad a que se refiere aquí Pablo es un recrudecimiento de la oftalmía crónica que padecía. Téngase no obstante en cuenta que la expresión arrancarse los ojos por alguien se tomaba en la antigüedad metafóricamente para dar a entender que una persona estaba dispuesta a desprenderse de todo lo que fuese necesario para aliviar una necesidad ajena. Mis hermanos míos y amigos que escuchan, es algo muy hermoso lo que al principio los Gálatas mostraron aquí. Por eso es que vemos que hay una identidad de un judío convertido a Cristo como si fuese gentil hacia los gentiles. Y la acción de estos hermanos ya le muestran un gran amor, una identidad explícita ahora que creían en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, pero surge una pregunta tan tremendo aquí. ¿Qué había pasado? Es donde vemos el asombro ahora del apóstol Pablo. ¿Qué había pasado, pues? Versículo 15. ¿Qué ha sido de todo aquel júbilo vuestro? Porque yo puedo atestiguar, dice el apóstol, que si os hubiera sido posible, os habrías arrancado vuestros propios ojos para dármelos. Lo que dice la Biblia NBI. Y añade en el versículo 16. ¿Acaso me he vuelto ahora vuestro enemigo por deciros la verdad? Es una pregunta, no es afirmativa. Enemigo en griego, etros, ha de tomarse en sentido activo. Es como si Pablo se hubiese convertido de repente en una persona perjudicial para los Gálatas, por decirles la verdad. El verbo para decir la verdad es una sola palabra en el original y es el mismo vocablo de Efesios 4:15. Y son estas dos las únicas porciones donde sale del verbo en todo el Nuevo Testamento. Porque aquí vemos cómo se manifiesta el lenguaje del apóstol Pablo. De manera muy especial, donde hace la pregunta aquí el apóstol, ¿qué había pasado? El apóstol se asombra porque ellos ya no tenían esa satisfacción. ¿Qué los había vuelto atrás? ¿Qué los había regresado de nuevo hacia la esclavitud? Probablemente había entrado vientos de doctrina, como dice Efesios 4:14. Especialmente cuando viene algún predicador que les halaga. La curiosidad
o contemporiza con los deseos de la carne. Muchas veces cuando alguien tan emocionado predica la palabra sin darse cuenta cuál es el contexto de lo que está hablando, y la gente escucha, la gente movido por su emoción, se dejan llevar por este estilo, por este viento de doctrina. Y no es así. Por eso es el asombro del apóstol Pablo. Pero no es algo fuera de lo ordinario el que los hombres tengan por enemigos a quienes en realidad son sus mejores amigos. O sea, que aquí hay un juego de palabras. Es como muchas veces el predicador confunde a sus oyentes, pues tales son sin duda los que le dicen la verdad. Por eso, cuando el apóstol Pablo manejó el versículo 16, lo hizo en forma de pregunta, porque realmente no eran sus enemigos, ni aquellos que habían confundido a los Gálatas. Sencillamente lo que Pablo estaba viendo aquí era, ¿por qué razón? La razón es que no había madurez todavía con los hermanos de Galacia. El apóstol Pablo empezó a fundar las iglesias en esa región, pero no tenían la madurez. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que mantener, los creyentes en Cristo Jesús. Madurar nuestra vida espiritual. Que nada nos arranque de la gran verdad central que es en Cristo Jesús, sino mantenerlo a que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe al conocimiento aún más profundo de toda la verdad. Y en la última parte, el versículo 17 al 20, vemos también estos dos versículos, vamos a ver. Es algo muy importante también. Aunque algunas versiones, como de las Buenas Nuevas, la Biblia de Jerusalén y la Nueva Biblia Española, dan una excelente traducción, ninguna como la NBI da el perfecto sentido de la porción. Esas gentes, los judaizantes, están interesados en vosotros, pero no por vuestro bien. Lo que quieren es secuestraros de mí a fin de ganaros para su causa. Es estupendo ser objeto de cariño, con tal de que el fin sea bueno y serlo en todo tiempo y no solo cuando estoy presente entre vosotros. En otras palabras, el apóstol da a entender que los judaizantes usaban halagos y palabras seductoras para atraer a su causa a los fieles de Galacia. El fin principal que perseguían era separarlos de Pablo, presentar a éste como predicador de un evangelio incompleto, con lo que los separaban en realidad del verdadero evangelio, que es lo que se vio en el capítulo 1 del 6 al 9. Y por tanto, del propio Jesucristo. Y los Gálatas, al sentirse halagados, se inclinaban a favor de los falsos predicadores. Así, con su interés correspondían al interés aparente que los judaizantes sentían hacia ellos. El apóstol les hace ver que es bueno sentir celo, cortejar,
cuando esto se hace honorablemente y en una causa honorable. Así es como Pablo celaba siempre, comparando 2 Corintios 11:2, con celo de Dios. Pero los motivos del celo de los judaizantes eran muy diferentes. Solo invadían a las jóvenes iglesias que acababan de ser fundadas para apropiárselas. De manera que es donde Pablo de nueva cuenta queda asombrado por la actitud tanto de los de Galacia como los judaizantes. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día, mis amados hermanos? Muchos de nuestros hermanos escuchan palabras tan hermosas, con un sentido quizás no muy profunda, pero halagador, se van con la idea de que esto es algo mucho más que mejor en donde estoy parado con mi fe en Cristo Jesús. Por eso muchas veces algunos creyentes cambian de movimiento, cambian de iglesia y creen que ahí es donde está lo mejor. Mas sin embargo, la experiencia nos dice que la palabra de Dios es la que debe de formar y forjar nuestro carácter como cristiano, como creyentes en Cristo Jesús. Es algo preocupante, porque hoy en día hay muchos que hablan tan bonito, pero no son sólidos en la fe, no tienen fundamento, para lo cual han de seguir ganando oyentes, quitando de otras iglesias exactamente lo que hicieron los judaizantes, proponiéndoles algo mucho más mejor, halagadora. Mas sin embargo, en esto es donde Pablo se da cuenta y se preocupa y queda asombrado. Pero no solo quede ahí. Como dije en un principio, cuando realmente hay un amor ágape de un hermano fiel hacia otro hermano, es la mejor manera como debe de celar en la palabra de Dios. Por eso en el versículo 19 y 20, para Pablo es muy doloroso la actitud de los de Galacia. Pero el celo del apóstol no se limitaba a cortejar honorablemente a las iglesias de Galacia. Su amor a esos hermanos le llevaba muchísimo más lejos. Así como los fieles de Corinto les recuerda que Él ha sido su Padre espiritual, porque Él los engendró en Cristo mediante la predicación del Evangelio. 1 Corintios 4:15. Al dirigirse a estos hermanos de Galacia, se compara a sí mismo a una madre que, al verse defraudada en su esperanza de tener un hijo normal y bien formado, desearía volverlo a su seno maternal hasta que adquiriese la forma de hijo normal, sin defectos avergonzadores, más dignos de lamentación que de gozo. Juan 16:21. Pablo desea que Cristo sea formado en ellos, esto es, que los Gálatas adquieran la forma de Cristo según el designio de Dios. Romanos 8:29 y Filipenses 3:21. Y muestren así que son verdaderos cristianos que están insertados en Cristo
y creen en Él. No basta la figura, la apariencia exterior. Romanos 12:2, Filipenses 2:7, sino que se hace necesaria una realidad interna, sobrenatural. Al apóstol le duele tener que hablar de esta manera, versículo 20, y desearía estar junto a ellos en ese momento para poder cambiar de tono, es decir, acomodar sus palabras a una información más detallada y de primera mano. Pues al estar lejos de ellos, el parto resulta mucho más laborioso. Estoy perplejo. No sé qué camino tomar. Dice, en cuanto a vosotros, no es que Pablo careciese del discernimiento necesario para calar hondo en el problema que las iglesias de Galacia presentaban. Su perplejidad afectaba únicamente al método que debía adoptar con ellas. Él, como buen padre, sufría enormemente cuando tenía que actuar con severidad. Lo único que puede hacer a distancia es insistir en la anterior argumentación, como lo vimos en el capítulo 1 de 6 al 9. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo no solamente quedó asombrado, sino perplejo, incierto el futuro de estos hermanos. Y hoy en día, ¿cuántos hermanos en su vida cristiana están inciertos, están perplejos? Hace falta un verdadero hermano con amor, con gratitud, para poderlos guiar, para poderlos llevar a la verdad divina que es en Cristo Jesús. Gracias por este mensaje que nos ha dado el apóstol Pablo, y de alguna manera nosotros tenemos que reflexionar también. Con este tiempo que hemos estado guardados en casa, ojalá que muchos de mis hermanos hayan meditado en la palabra, pero también habrán otros que no lo hayan hecho. ¿Y qué estará pasando con ellos? No lo sabemos. Sencillamente lo que hacemos es orar por cada uno de nuestros hermanos, a quienes conocemos y con quienes tenemos una buena amistad en los momentos adecuados cuando nos saludamos. Permita pues que nuestro Dios Todopoderoso pueda mostrarles a ellos con un profundo amor, regresar, analizar su vida cristiana, cuáles son las condiciones en que se encuentra ahora. Recuerden que Dios los conoció. Pablo exigía una identidad. Pablo se asombró, pero también quedó perplejo por el incierto de lo que marcharía la vida cristiana de los Gálatas. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, lo alabamos, lo bendecimos en el amor de Cristo Jesús, y a Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.